Espai de salut holística. Un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida. Benvinguts a aquest nou programa d'Espai de Salud Holística. Hoy tenemos con nosotros a Ariadna Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuviste en la primera temporada del programa y la verdad es que nos quedamos con las ganas de tenerte más. Y hoy ella es autora de estos 3 fantásticos libros de Camino hacia el Origen, hablando de sueños, de proyecciones astrales, y ahora vienes un poco a hablarnos del próximo taller que vas a hacer sobre sueños y proyecciones astrales. Explícanos un poquito qué es esto de las proyecciones astrales, ¿no? Bueno, los sueños ya sabemos lo que... pero también háblanos de los sueños. Claro. Bueno, en realidad el taller es más bien un curso online, lo que voy a dar, ¿Sí? que va a durar 2 meses. Y en principio ya los había dado en formato presencial hace tiempo, pero sí que es cierto que ahora debajo un poco la demanda que hay de... De cosas online, ¿no? Un poquito para que... Sí, la gente pues se ha acostumbrado a raíz del COVID a hacerlo más desde casa y demás, y bien, y por eso he decidido cómo sacarlo en este formato. Y ahora que me preguntaba sobre los sueños y las proyecciones, sí, en realidad los sueños también creo interesante como comentar que muchas veces... Sí, sabemos lo que es un sueño, pero muchas veces no sabemos que se puede utilizar un sueño para entendernos mejor y también para entender... Es muy interesante, háblame de esto. Bueno, y para entender también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero también con el mundo, ¿no? Que muchas veces hay mensajes ocultos que nos parecen a primera vista un poco crípticos de entender, y por esto por las mañanas nos levantamos y sí que hay gente que se acuerda de los sueños, pero nunca sabe cómo abordar el sueño, ¿no? A veces habla, ¿no?, como un lenguaje un poco metafórico, el inconsciente, entonces nos cuesta entenderlo, entonces de alguna manera lo apartamos sin más, ¿no? Y bueno, y el curso también, la primera parte sobre todo va enfocada de alguna manera a empezar a introducir este concepto de los sueños como herramienta psicoterapéutica. Interesante. Entonces, me estás hablando que el sueño lo podemos utilizar para saber cosas de nuestra vida, saber cosas que nos pasan, de cómo estamos. Explícame un poquito esto, que la gente... Sí, en realidad al final los sueños no dejan de ser un reflejo de nuestra vida de vigilia, aunque aparentemente los símbolos que aparezcan sean un poco raros de entender a primera vista. Si te paras un momento y como de alguna manera invito en el curso, intentas utilizar una mirada así como un poco integrativa, decir, vale, pues si me está hablando de mí, ¿con qué conecto yo esto que está pasando el sueño de lo que me está ocurriendo en mi vida, ¿no? Empiezas a explorarlos desde una mirada un poco más profunda, entonces empiezas a ver que realmente sí que hay conexión en lo que pasa en el sueño y lo que realmente te ocurre en la vigilia, ya sea... Quizás está hablando de temas del pasado que en un momento dado no has sabido gestionar bien y por lo que sea del momento presente estás transitando por un momento parecido, y luego el sueño te está diciendo, oye, pues esto a lo mejor no lo gestionaste suficientemente bien en su momento, o es un trauma que se ha quedado enquistado, un conflicto, un bloqueo, y ahora el presente te está invitando como una segunda oportunidad a darle este espacio y sobre todo a atender lo que en un momento dado no supiste cómo pues, actuar de una manera acorde con... O sea, que el sueño siempre te está diciendo algo, siempre... Sí que hay muchas veces que habrá sueños que quizás no los vamos a entender nunca, y está bien que tampoco los entendamos, ¿no? Porque también el mundo de los sueños en general nos invita sobre todo a entrar en esta puerta misteriosa en que muchas veces acontecen cosas y nuestra mente humana está bien que no lo llegue a entender todo, ¿no? Porque también conectarse con la incertidumbre, con el gran misterio también de alguna manera te sintoniza con la humildad, ¿no? De entregarte a algo más grande y que nunca vas a saber dónde acaba ni dónde empieza, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos sueños que sí, que muchas veces hay un mensaje oculto detrás, ¿no? Y es esto un poco lo que propongo en el curso, de empezar a poner esta mirada a ver si se entienden las cositas. Darás las herramientas para empezar a ver los sueños de forma diferente, entiendo, ¿no? Sí, en realidad las 3 temáticas básicas del curso son los sueños como herramienta psicoterapéutica, pero también se abordan los sueños lúcidos, que también el sueño lúcido es cuando tú sabes que estás soñando, es decir, te das cuenta de que estás soñando. Entonces o sea, te das cuenta de que eres el soñador que sueña, o te ves soñando, como... Sí, simplemente es la conciencia de decir, vale, estoy soñando, entonces si estoy soñando y este es mi sueño, entonces voy a hacer un poco lo que yo quiera, ¿no? En una fase muy prematura del sueño lúcido muchas veces te das cuenta que estás soñando, pero de la emoción que te emerge muchas veces te despiertas y te pierdes, ¿no? O sea, pierdes la lucidez. Es como dirigir el sueño, ¿no?
Exacto, y luego desde ya una perspectiva más como de terapia, luego tú puedes utilizar el sueño lúcido como también, como tú estás controlando el sueño, estás dirigiendo un poco la intención hacia dónde quieres enfocar lo que quieras que ocurra en el sueño, tú puedes dirigirlo hacia un aspecto beneficioso, es decir, a conectar con algún símbolo onírico. Imagínate que tú has tenido un sueño un día, has conectado con una persona y dices, ostras, pero no sé de qué me está hablando este símbolo onírico, este personaje, este elemento, ¿no? Entonces en el sueño lúcido puedes decir, vale, pues abriré esta puerta a lo mejor y al otro lado habrá esta persona, entonces le podrás preguntar toda aquella información que en un momento dado en la vigilia no podrías tener acceso. O sea, me estás diciendo que a través de las herramientas puedes controlar ese sueño. Interesante. Exacto. Sí, porque tanto el recuerdo de los sueños en general, es decir, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no me acuerdo de los sueños. Bueno, esto no es verdad, simplemente lo que ocurre Pero soñar es que... soñamos siempre. Sí, soñar soñamos siempre, lo único que pasa es que la gente que le pasa esto es que tiene un sueño muy profundo y de alguna manera No es consciente, ¿no? Pasa muy... Sí, el recuerdo se queda como socavado, ¿no? Pero con unas técnicas y también con sobre todo intención y un poco de disciplina y un poco de hacer las cosas así diariamente y sobre todo utilizar el diario de sueños, que es una herramienta también para plasmar todo lo que te ocurre durante la noche en un lugar físico, el recuerdo de los sueños se puede aumentar, ¿no? Y hay técnicas específicas como para poder aumentar el recuerdo, al igual que también, como decía, para poder estimular el sueño lúcido. En realidad, tener un sueño lúcido lo puedes conseguir, evidentemente, poniendo intención, pero también, digamos, estando más lúcido en tu vigilia. Si tú estás más lúcido en tu vigilia, de alguna manera estás más en el presente, esto también se filtrará en los sueños y esta lucidez va a emerger, digamos, durante la noche también. Y luego hay otra de las temáticas que también se tocan durante el curso, que es el tema de las proyecciones astrales. Háblanos de eso, ¿qué es exactamente eso? ¿No? Porque parece como si fuera... Sí, en realidad, como son tres raíles muy básicos, ¿no? Aparte de que aparecen también en la trilogía de Camino, pero son como tres herramientas que a mí me han acompañado siempre, ¿no? Yo creo que los sueños y los sueños lúcidos a nivel psicoterapéutico tienen como un impacto, ¿no? Es decir, los puedes utilizar para beneficiarte, ¿no? Y luego hay el tema de las proyecciones, que conciernen más bien también al tema energético, porque al final un desdoblamiento astral es una proyección, es decir, tú por la noche te vas a dormir y tu cuerpo astral de alguna manera se desdobla y se independiza, ¿no? Es como que tu conciencia se proyecta fuera del cuerpo y tú puedes tener, digamos, experiencias aunque tu cuerpo esté durmiendo en la cama, y estas experiencias son igual de lúcidas de alguna manera que cuando estamos despiertos, ¿no? Pero esto concierne mucho, como digo, en el plano energético, es decir, cuando tu cuerpo astral se desdobla, es como la contraparte energética la que se condensa en este cuerpo astral y la que experimenta la realidad sutil, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde te proyectas, no? Porque es como, ¿te proyectas? Sí, pero ¿a qué lugar te vas, no? Y generalmente, como dice su nombre, pues te vas al bajo astral. Si es cierto que en realidad tu frecuencia está más baja, puedes proyectarte en un sitio que hay energías más bajas y entonces muchas veces quizás no ves, pero en realidad te estás proyectando en el espacio físico, ¿sí? O sea, hay una parte muy importante de espacio físico, pero sí que es cierto que al final, cuando tú sales de la tercera dimensión, de esta dimensión más física, tridimensional, todas las dimensiones que existen son más sutiles. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Como tú te has podido liberar de alguna manera o desdoblar del cuerpo físico... La rigidez de las tres dimensiones. No hay esta limitación, digamos, sino que eres más bien algo más etéreo, ligero y demás. Y esto te permite, aparte de no hace falta que te desplaces andando, sino que puedes flotar, volar y demás, el espacio físico también deja de existir como tal y puedes, pues, viajar volando a donde quieras, ¿no? Pero incluso proyectarte con la conciencia, es decir, vale, pues ahora estoy en esta habitación, pero ahora quiero irme, yo qué sé, a otro lugar físico que esté muy lejos, ¿no? Entonces, simplemente con esta voluntad también puedes desplazarte. Esto estoy hablando en términos muy generales y de gente también experimentada que ya hace tiempo que lo hace, ¿no? Pero la gente puedes trabajar y puedes llegar a tener esa herramienta, ¿no? Claro, el asunto es que la proyección astral... tú puedes nacer con un don o con una con una capacidad de hacerlo espontáneamente, y hay gente que le ocurre, ¿no? que espontáneamente tiene esta serie de experiencias en un momento dado de su vida. Sobre todo pasa en los estados de duerme-vela, en que te estás medio durmiendo, justo medio despierto. Antes de dormirte. Y claro, imagino que tú, Francesc, no sé si te ha ocurrido alguna vez que has tenido esta sensación de que te estás cayendo en un sitio. Como muy... Yo más que nada, cuando dices esto, me acuerdo hace años la sensación esta de ser plenamente inconsciente pero consciente, ¿no? Lo que tú dices de salir del cuerpo
y entonces en un momento dado te giras, te ves ahí abajo, te cagas. y dices, no sé qué pasa, y rápidamente vuelves, ¿no? Claro. Pero la sensación esta de haber salido, de estar fuera, es fantástica, pero claro, luego coges un miedo que no puedes con él si no lo trabajas, supongo, ¿no? Claro. Sí, aquí hay un tema muy emocional, ¿no? Y también de creencias, es decir, como tampoco no nos han educado para gestionar esto en un momento dado, y hay mucha gente que tiene este tipo de experiencias, o aunque sea solo un verse desde fuera, o sí, esta sensación, como decías tú, de ingravidez, o de repente, que sientes que te caes, y esto es porque realmente ha habido un desdoblamiento astral, lo único que el cuerpo físico pues está despertando y el astral baja muy rápido como para no perderse, ¿no? Para acoplarse, ¿no? Pero también hay la famosa parálisis del sueño, que es cuando tú estás estirado y no puedes moverte, no puedes expresar, bueno, no puedes gritar, no puedes hablar, y el cuerpo físico se ha quedado como bloqueado, ¿no? Entonces, esto son pequeñas experiencias que son la antesala de la proyección astral, es decir, si tú has tenido este tipo de experiencias, yo siempre animo a la gente a que vaya un poco más allá. Claro, al final es muy fácil decir, no tengas miedo y tú déjate llevar y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sales del cuerpo físico, ya no eres tan consciente como ahora, ¿no? Que nosotros ahora, bajo control, podemos decir, vale, pues yo gestiono mis emociones, yo reprimo reprimo lo otro y yo intento sostener esta situación. Pero cuando tú estás fuera del cuerpo, de alguna manera el cuerpo emocional se desborda, ¿no? Y hay un punto como decir, bueno, pues si tienes miedo, pues es bastante probable que vuelvas al cuerpo, ¿no? Pero sí que es cierto que mediante la preparación del cuerpo energético, con meditaciones, con visualizaciones y también, sobre todo, con estimular la glándula pineal, puedes ir de alguna manera generando en tu cuerpo energético la frecuencia adecuada como para que cuando salgas del cuerpo físico y te desdobles puedas sostener la experiencia mucho más tiempo. O sea que eso se puede entrenar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Háblame un poquito de la glándula pineal, porque es el gran secreto oculto, ¿no? Sí. En principio, la glándula pineal es una glándula que está situada en la base del cerebro y se dice que es la puerta de entrada también a otras realidades, otras dimensiones, ¿no? Yo creo importante también, esto es lo que un poco enseño en el curso, ya al final de las 8 semanas que dura el curso este online de sueños, paso alguna meditación guiada como para que la gente pueda ser consciente de que que hay una glándula aquí detrás que nos puede servir en un momento dado para estimular las proyecciones astrales. Y como decías tú, al final esta glándula se asocia mucho con el tercer ojo. El tercer ojo, de alguna manera, nos ayuda a percibir otros planos sutiles, ¿no? Lo que ocurre con la pineal, sobre todo en las proyecciones astrales y en los sueños lúcidos y generalmente también en la fase REM del sueño, es que hay una activación masiva de esta glándula y está segregando una sustancia que se llama DMT, pero es como si tuviera un pico la glándula pineal. Y lo que hace, y esto Joe Dispenza también lo dice muy bien en sus documentales, es que hay como unos microcristales dentro de esta glándula que lo que genera al moverse rápidamente y al haber mucho bombeo de sangre, piensa que la glándula pineal es la glándula por donde pasa más sangre de todas las partes del cuerpo cuando está activa, imagínate, más que el corazón. Más que el corazón. Y esto es interesante tenerlo presente porque cuando está activa hay estos cristales que están dentro de la glándula pineal que el hecho de que se estén moviendo muy rápido dentro de esta glándula generan como un campo electromagnético a nuestro alrededor. Esto quiere decir que de alguna manera la segregación masiva de DMT dentro de la glándula pineal ya está nutriendo nuestro sistema energético y lo está preparando para de alguna manera desdoblarse y poder percibir otros planos de conciencia. Al final Joe Dispenza dice que la glándula pineal lo que hace al activarse masivamente es como si fuera una antena que de alguna manera es como si pongo la antena y entonces puedo percibir otras vibraciones, otras historias. Exacto, ¿no? otras frecuencias que están alrededor. Pero es curioso porque siendo una parte tan importante del cuerpo es algo que se tapa, se esconde, eso no sirve para nada y eso tal, cuando realmente es la puerta a nuestra libertad, un poquito. Total. Sí, al final, pues yo creo que dentro del marco del curso está bien pues que la gente tome conciencia de dónde está, que intente cerrar los ojos y percibirla, porque si te concentras también al final es como todo. Si intentas coger conciencia de este pequeño órgano, de esta pequeña glándula aquí, es como que al final también vas sintiendo el latido de la sangre dentro, ¿no? Esto pasa con los chakras, claro, pues ¿no? También. Cuando tú, imagino que en yoga haces meditaciones guiadas y intentas que la gente se conecte con cada chakra, al final si tú pones la conciencia en el plexo... acabarás sintiéndolo, ¿no? Sí, y esto pasa lo mismo con la glándula, que con la práctica un poco de irla sintiendo, tú puedes de alguna manera también enviar energía ahí, que esto son prácticas de Kriya Yoga, ¿no? Lo que haces es, en un momento dado, se puede hacer sobre todo desde la columna, ¿no? Desde la columna vertebral,
puedes mandar energías y al inspirar y retener el aire en este punto lo que haces es como estimularla. Sobre todo si lo haces por la noche, antes de irte a dormir, pues interesante porque vas a poder propiciar este tipo de experiencias luego. Porque es cuando la pineal se activa. Cuando hay luz, la pineal está como desactivada, pero cuando la luz se va, digamos que es luego cuando genera... se revitaliza. Háblanos un poquito, muy interesante, para la gente que nos está mirando, porque igual hay gente que nos está mirando y dice, bueno, estos no sé de qué hablan. Claro. Pero bueno, es normal, porque son temas que no se estudian en el colegio, ¿no? Que deberían estudiarse, pero no se estudian. Poco a poco. Entonces, eso de que dices del cuerpo astral, de que somos, que nos desdoblamos, porque la gente dice, bueno, yo soy el que soy, ¿no? Claro. Habla un poquito de esto. Para Sí. la gente que nos estaba mirando y realmente dice, bueno, ¿y ahora qué es eso del cuerpo astral, ¿no? Claro, al final, mira, yo creo que esto es al final una cuestión de creencias, ¿no? Si uno cree que solo somos un cuerpo físico, pues evidentemente si tiene una experiencia de este tipo, pues a lo mejor se cree que solo es un sueño, ¿no? Y de hecho hay mucha polémica, bueno, no es polémica, pero hay mucho debate en si las proyecciones astrales pueden llegar a ser solo un sueño, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre, la diferencia entre un sueño lúcido y una proyección astral, es al final la conciencia que tienes en la experiencia esta. Y al final, claro, la gente que generalmente tiene proyecciones astrales, lo que ocurre es que a ti te ha pasado, o sea, si tú te has proyectado y te has visto fuera del cuerpo, tú sabías perfectamente que no era un sueño, porque tu conciencia estaba fuera proyectada y tú te has visto, Yo, ¿no? por experiencia, puedo decirte que cuando me pasó, Claro. realmente era plenamente consciente de que estaba fuera del cuerpo y que mi cuerpo estaba allá abajo y yo estaba aquí arriba. Allí arriba y no te habías muerto, es que Y al no, final... y tampoco era un sueño, porque era Claro, perfectamente es consciente que al final de yo eso. no puedo decir nada más, ¿no? Es como... Yo creo que este tipo de experiencias tienen que pasar por el filtro de uno mismo como para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Yo puedo hablar de mucha teoría de la proyección astral, pero al final también es como... Yo creo que la vida también, si tú como alma has elegido encarnarte aquí, si realmente tienes que tocar estos temas energéticos o más espirituales, más metafísicos, más místicos, al final te va a poner las personas y los acontecimientos para que poco a poco vayas despertando, ¿no? Generalmente, si alguien no está preparado y tú le explicas algo que no le encaja con su sistema de creencias, pues de alguna manera va a rechazar esta información. Pero quizás de aquí a unos años, yo qué sé, Claro, se muere su hijo luego lo viene a visitar y para aquella persona es muy real, entonces ahí se empieza a desmontar un poco lo que tú creías que era la realidad para ti. Eso que me has dicho, normalmente hay gente que dice, ¿no?, que se ha muerto tal persona y al cabo de una semana pues lo tenía sentado en la cama, ¿no? Claro. Al final yo creo que este tipo de experiencias lo que hacen es conectarnos con la trascendencia de la existencia, ¿no? Es decir, nosotros por el sistema de creencias, por la sociedad donde hemos realmente nacido, porque si tú naces en Oriente, todo esto tampoco tiene sentido, ¿no? Natural. Al final es mucho más amplio. Pero yo creo que todo este tipo de cosas, al final, están muy limitadas por nuestro sistema de creencias. Si tú también te pasan cosas que te van nutriendo esta parte como más espiritual, pues al final ya es una certeza para ti. Y sobre todo yo creo que con la proyección astral, el aprendizaje más grande que hay al final es ampliar tu horizonte de cómo es la realidad, porque en el momento en que tú te ves fuera del cuerpo y luego vuelves y ves que no te has muerto, dices, vale, es que la vida física es todo un show, es decir, claro, no se acaba con la muerte, sino que realmente es solo una puerta. Cuando tomas conciencia de que hay algo más, ¿no? Y cuando lo experimentas en primera persona, luego ya puedes decir, bueno, es que me da igual si te lo dice un libro, pero es que tú lo has vivido, en carne propia, ¿no? Un poco así. Entonces, ¿este curso, cuándo empiezas el curso? El curso empieza el 2 de marzo, que es 2 de marzo. Un par de semanas. Vale, perfecto. Y hasta el 19 de abril, son 8 semanas. Vale, entonces me dices que es online, o sea pero online me refiero a que tipo viendo a la gente o simplemente lo doy, ¿cómo lo funciona? Al igual que yo también había sacado hace un par de años, que lo he estado dando un curso de clarividencia online y el formato es muy parecido. Es simplemente en este caso es cada miércoles, paso como un PDF con toda la información, la teoría del curso y con la información que se toca cada semana. Y luego la gente se gestiona un poco ella misma con todo el material que yo le voy dando. También les doy acceso a mi plataforma online, que ahí pues cuelgo un vídeo cada semana, ¿vale? Con también ejemplos prácticos y con la explicación de la temática de cada semana. Y también paso unas meditaciones guiadas, grabadas, para que la gente pueda utilizarlas trabajar eso, ¿no? En casa. Y luego, lo interesante de este curso es que hay acompañamiento individual, es decir, que la gente, si tiene algún sueño, alguna experiencia curiosa durante estas 8 semanas, me puede escribir y yo le puedo dar un feedback un poco de sus experiencias.
Y al final lo bonito de este curso es que también hay un viaje sonoro chamánico, es decir, que acabamos el curso, el último día hay un webinar que nos vemos todas las caras y compartimos preguntas, dudas y demás, y acabamos con un concierto que lo va a dar Mark Niwaki, que es musicólogo y también es terapeuta, canalizador y demás, y va a ser un viaje sonoro que de alguna manera estos viajes de sonido con instrumentos ancestrales y demás... Lo que hacen es... Sí, te llevan como a estos estados de relajación profunda, ¿no? Sí, y de conexión con el ser, y al final, pues si la gente puede participar en el concierto, pues luego se puede ir a dormir y quizás, ¿no?, en este caso propiciar algún sueño interesante, alguna proyección. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Tienes página web? ¿Tienes...? Sí, o sea, mi página web es www.ariogadna.com. ¿Ariogadna? Sí, y mi Instagram, bueno, a través de mi Instagram también cuelgo toda la información por ahí. Entonces, si a alguien le interesa, pues me puede escribir. Por supuesto. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque normalmente no estamos acostumbrados a que nadie nos hable de esto, pero estoy seguro que hay muchísima más gente de la que realmente dice que le pasa esto y a lo mejor se lo calla porque dice, bueno, si cuento esto, igual me dicen que estoy loco, ¿no? O me juzgarán y no sé qué, cuando en realidad es algo que, como tú has dicho, viene de potenciar la glándula pineal y no somos un cuerpo, somos algo más, y eso es la evidencia, ¿no? Entonces, es súper interesante el hecho de que pueda potenciarse eso y que la gente sepa que por lo menos tiene la opción de trabajarlo. Luego ya, si lo utiliza para una cosa, para otra, ya es otra historia, ¿no? Sí, porque es algo que se puede entrenar, ¿no? Claro, y al final los sueños es algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, que es una herramienta que tenemos perfecto alcance, pero que tampoco no estamos utilizando porque no sabemos cómo, ¿no? Sí, es como, bueno, es un sueño, pero claro, luego cuando tienes un sueño y al cabo de 3 días pasa lo que has soñado, dices, bueno, cuidado que aquí hay una información importante. O cuando tienes pesadillas recurrentes. Hay mucha gente que me viene a consulta porque tiene miedo todas las noches, ¿no? Entonces, con una pesadilla de hace años y es como, y a lo mejor te viene 2 meses a hacer unas cuantas sesiones y entiendes por qué está teniendo esta pesadilla, porque le remite a un trauma, conflicto del pasado y demás, y luego se puede sanar y puede estar mucho más tranquila en la vigilia, ¿no? Muy bien, pues fantástico. Muchísimas gracias, Ariadna. La verdad es que os recomendamos los libros también, mucha más información. Y el curso y todo lo que sea trabajar en ese sentido, fantástico. Y te agradecemos mucho que le des caña con esto. Gracias a ti por invitarme. Gràcies a ti. Us deixem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Ariadna. Vale. Espai de salut holística. Un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida.